Bueno, y vamos a decir que se pueden comunicar con vos las 24 horas, ¿no? Las personas. Sí, a recibir. Vamos a recibir a Javier Rebolledo Sí. Escobar, periodista de investigación, libro sobre falsas denuncias. Bueno, a ver si los tenemos por ahí. Vuelve Caro, vuelven todos juntos. Ahora sí. Salud, Javier. ¿Qué tal? Salud, me pillaron justo. Te agarramos justito. Y no era vino, ¿eh? Era una gaseosa, algo de eso. Gracias, mamá. Ah, bueno, bueno. ¿Cómo estás, Javier? Bien, muchas gracias por la invitación. Bien movido acá todo este último tiempo a propósito del tema que nos convoca, así que contento. Bueno, Caro, a ver, a la gran audiencia que tiene el programa Tardes Psicolegales, quiero que hagas una presentación de Javier, vos que lo tenés más que conocido. Nosotros recién hicimos, lo van a ver después cuando vean el vivo, una breve presentación, que es lo que yo pude más o menos sacar de Javier, pero quiero que lo presentes vos, Caro. Hoy, pero con mucho gusto. Bueno, aparte de decir que es un amigo muy querido para mí, Javier Rebolledo es periodista chileno, investigador, escritor, se ha especializado en la investigación de violaciones de derechos humanos, abusos a menores y recientemente se ha involucrado también en el mundo de las falsas denuncias. Javier ha escrito varios libros, entre ellos La danza de los cuervos, el ay, no encuentro el otro, El silencio creo que se llama el otro, El gato, y bueno, ha hecho mucha escritura respecto a la violación de los derechos humanos, también ha hecho investigaciones respecto a los servicios de infancia que hay en Chile, que antiguamente se le llamaba Resename, ahora ya no se llaman así, y últimamente como profesional se ha puesto a investigar, ¿cierto?, sobre esta temática. Y así que, Javier, con mucho honor te presento y bienvenido a este espacio. Muchas gracias por la invitación también. Bueno, Contento de estar Javier, acá. contanos del libro y sobre todo el título y de lo que trata. Bueno, acá está el libro. El libro Uf, acaba de salir ahora, me acaban de llegar los primeros ejemplares, está editado por Editorial Planeta, y el título es Falsas denuncias, una investigación sobre padres acusados de abuso sexual. ¿Mm? bien, Es una investigación que partió de forma exploratoria y desde la ignorancia misma a partir del año 2020, a propósito de que conocí de cerca denuncias de falsas denuncias o gente que denunciaba falsas denuncias de abuso sexual de forma masiva, de pronto de forma masiva, como una explosión que hubo en Chile a propósito de la pandemia. Y esto me llevó a ir investigando más y darme cuenta de que con la simple exploración, esta era una cuestión que estaba guardada y llevaba mucho más tiempo. Si bien hubo una explosión, el año 2020 me di cuenta que no había nadie a quien yo le pregunté por el simple boca a boca que no conociera a alguien o que no le hubiese sucedido, digamos, concretamente una acusación de abuso sexual o de violencia intrafamiliar instrumental dentro del proceso muy conflictivo, que es el distintivo, digamos, de las verdaderas denuncias de abuso sexual, que de una fuerte conflictiva previa y que terminaban como última carta, como una carta ganadora, que lo paralizaba todo, la denuncia de abuso sexual. ¿Mm? Y con consecuencias horrorosas, ¿cierto? Digamos, en los padres, por un lado, estaba, digamos, casos de suicidio, digamos, prisión, en el peor de los casos, este libro se trata en profundidad de dos casos, un caso de Jorge Tocornal, que fue un caso muy famoso en Chile, que parte de la estructura del libro es que todo parte en familia, y efectivamente es una causa que parte en familia y termina con él 10 años preso en una causa penal. 10 años preso, o sea, peor que el expreso de medianoche. Él a los 7 años pudo salir libre, estuvo en la cárcel de máxima seguridad, entre otros lugares. A los 7 años pudo salir libre, si es que reconocía arrepentimiento, no lo hizo, porque no estaba dispuesto a hacerlo, se comió 3 años más, sí. preso dentro de la cárcel. Estuvo 10 años preso. Jorge Tocornal, y el otro caso es Rodrigo Saavedra Conus, que es un caso, Jorge Tocornal es una persona que podríamos decir acá en Chile que es una familia de alcurnia, digamos, de linaje. En cambio, Rodrigo Saavedra Conus, que es el otro caso, es una persona muy humilde. Un poco para ejemplificar que acá cuando uno cae dentro de este lodazal, dentro de este pozo negro que es el sistema de justicia, da lo mismo si eres rico o eres pobre, o influye poco, porque tanto Rodrigo Saavedra Conus como Jorge Tocornal, teniendo vidas muy distintas, pero sí una conflictiva con sus parejas y habiendo sido víctimas ambos de denuncia de abuso sexual, tuvieron que pagar con cárcel, digamos, y de forma horrenda, la separación también con sus hijos y tener que arrancarse, además del pedazo de corazón que le ha pasado a mucha gente, digamos, que está viviendo esto, pero además, digamos, tener que estar presos en la cárcel durante tanto tiempo, por injusticia, digamos, y con hijos secuestrados por el Estado, por un Estado cómplice, además de todo esto. Bien, contanos, Caro, de Alianza Compartida, cómo va a ser el estreno, cuándo, qué acciones La van a verdad hacer. es que, eh, bueno, en este sentido, Javier se pudo involucrar escuchando muchas historias
de papás, de mamás que han vivido en esto, ¿no? Y por eso nosotros también como fundación hemos querido apoyarle al 100% en esto, porque consideramos que es una verdad que se ha silenciado desde lo políticamente correcto, y ya saben ustedes que tanto en Chile como en Latinoamérica está esta famosa frase que detesto, que es que el 0,001% de las son falsas. Y nosotros con Javier en su investigación y yo desde mi rol también profesional en la fundación y con los papás de la fundación nos hemos dado cuenta que esa cifra no puede ser más falsa. Cada vez ha aumentado más esta cifra. Y no sé, Pablo, a mí me gustaría, no sé si puedo decirlo abiertamente, dado que también te tocó vivir algo muy similar, ¿cómo sientes tú que funciona este aparataje judicial que hay detrás de la denuncia falsa? Ahora iba a ir con eso, porque si fuera real los números, el 0,001, el Poder Judicial abriría los registros y diría, este mes ingresaron, porque los juzgados de familia lo suelen hacer acá en Argentina, de decir, este mes ingresaron, no sé, 50 denuncias por violencia familiar, de las cuales quedaron, se transformaron después, no sé, 25 en impedimento de contacto con régimen de comunicación, otras 10 en alimentos, porque el problema de fondo era que el padre o la madre no pasaban los alimentos, y bueno, pero el Poder Judicial con respecto a la parte penal no abre las estadísticas, entonces nosotros no sabemos qué cantidad de denuncias reales ingresan, pero no tenemos la cifra de las denuncias que se ingresan al sistema, lo cual es más gravoso todavía, porque no estoy hablando de separar la paja del trigo y decir, bueno, de todas estas denuncias, vamos a suponer, este mes entraron 100 denuncias, hubo 4 elevaciones a juicio, o entraron 100 denuncias y hubo 100 elevaciones a juicio, entonces ahí estaríamos en el 0,01 que estás diciendo. Yo lo que pienso muchas veces como exjudicializado y como abogado sobre todo, es que lo que habrá vivido Javier, vos Javier no estuviste judicializado, nada más hiciste periodismo de investigación. Solamente hice periodismo de investigación. Bueno, ¿y qué impresión te quedó después de escuchar todas esas historias? Lo más concreto es que acá lamentablemente están colisionando situaciones. Por un lado están los derechos de las mujeres, digamos, que son, todos estamos, yo creo, a favor de la igualdad de los derechos de las mujeres, a favor de corregir las inequidades, pero cuando tú invocas o te haces parte de ciertas eslogan y los llevas, digamos, hasta último término, como el amiga yo te creo, que significa que hay que creerle a una persona antes de que exista un debido proceso, un juicio, y por ende, yo me imagino que al otro hay que no creerle. Entonces, yo te podría decir, ¿para qué hacemos un juicio entonces si es que hay que creerle siempre? Y la llaman víctima. Yo le llamaría primero presunta víctima, y segundo, en vez de amiga yo te creo, amiga yo te escucho, ¿cierto? Porque creerle a uno significa no creerle al otro. Eso, lamentablemente, que en algún momento fue muy bueno, porque surge, y hay que recordar de que durante mucho tiempo a las mujeres no se les creyó. Entonces, en algún momento se dio vuelta a esto y dijo, yo te creo todo ahora, ¿cierto? Y ahora estamos llegando a ver los problemas de cómo se movió ese péndulo y se está corriendo hacia el otro lado, que hoy día la mera denuncia de una madre significa que ese padre queda automáticamente alejado de una niña y se le cree como si fuese la verdad, digamos, escrita en piedra en los 10 mandamientos. Y es así, digamos, no se cuestiona en lo absoluto. En cambio, si ese padre hace la misma denuncia, te aseguro que el sistema judicial no reacciona con la misma forma. ¿Y por qué las falsas denuncias no están debidamente representadas y no existen en Chile? Es por lo que estamos hablando, digamos. En Chile, en el año 2018, no sé cómo será en Argentina, se dictó una ley que decreta y declara la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual en contra de menores. ¿Eso qué significa en la práctica? Que cuando uno de estos padres... ¿Y por qué? Es porque estos delitos son de muy difícil develación, porque hay una relación de poder, de cariño, etcétera. Entonces un niño, una niña puede quizás a los 30, 40 años develar este delito. Entonces se entiende que por ese lado se decrete la imprescriptibilidad. ¿Cuál es el problema para la gente que ocupa esto, las falsas denuncias? Es que cuando hoy día se denuncia a un papá por el delito de abuso sexual en contra de su hijo y después Fiscalía, la parte penal, encuentra que no hay antecedentes para procesarlo, es decir, que ese papá es inocente, no le da la inocencia. En virtud de esta ley de la imprescriptibilidad, le da la calidad de no culpable. Y eso equivale a un sobreseimiento temporal, no un sobreseimiento definitivo. Entonces, ese padre no tiene los papeles limpios para poder ir a querellarse por denuncia calumniosa y lograr probar y comprobar que esa denuncia es falsa. Entonces, todos los casos que yo investigué en el libro, que son cerca de 20, todos los papás recibieron 1, 2 denuncias falsas, pero recibieron sobreseimiento temporal. Entonces no hay ninguno de ellos que llene las estadísticas
de las falsas denuncias en el Poder Judicial. No es que no las tengan, no es que no las quieran mostrar, es que no las tienen porque no existen, están escondidas detrás del sistema garantista, Claro. Sí, ¿no? sí, sí. Y no van a existir. Sí, ¿Entiendes? sí, sí, sí. Bueno, acá en Argentina se llama archivo eso que estás diciendo vos. Y el archivo es un grado de certeza negativa para empezar a develar lo que es una falsa denuncia. Lo que pasa que recién hablábamos con Carolina hace un ratito. Si yo digo que este celular es mío y tengo que probarlo, tendría que ir constantemente con la factura del celular, negándole, como dicen en el derecho, erga omen contra todos, con lo cual es bastante complejo. Cuando vos tenés una denuncia que es falsa y que una cámara Gesell da negativa, que una pericia médica da negativa, que ya tenés varios indicios como para decir, bueno, este hecho, lo único que tenemos nosotros como digamos, incriminatorio es una denuncia de la denunciante, que la denunciante seguramente es la madre o el padre, pero no es el niño. Es muy difícil. Cuando vos hablabas de los delitos esos de imprescriptibilidad, nosotros acá tuvimos una ley que se llamó la Ley Piazza, que de un diseñador de modas argentino, donde él fue abusado cuando era chico por un pariente muy cercano, porque estos delitos que son reales siempre son intrafamiliares, y bueno, y esa ley también. Ahora, ¿qué pasa? La mayoría de los casos, al menos que nos llegan a nosotros a la consulta, ¿no? Jurídica, la mayoría de los casos son de niños, niñas y adolescentes y están hechos dentro de la edad que se puede, digamos, crear ese grado de no certeza, porque en realidad, como es un delito que pasa intramuros, donde no hay penetración, no hay acceso carnal, no hay un montón de cuestiones, en este estudio que estamos nosotros ahora y en los hogares de ustedes, seguramente Dios esté ahí, pero ¿cómo lo probamos? ¿Cómo hizo Santo Tomás de Aquino para probar la existencia de Dios? Tuvo que hacer todo un método. Bueno, hay que hacer todo un método en la justicia penal también para hacer una prueba, para tener un grado de certeza positivo o un grado de certeza negativo. Con lo cual también es muy trabajoso. ¿Vos querés decir algo, Nati? No, Me está mirando con... No, está apasionante el tema. Y con respecto a, bueno, al tema este de haber vivido esa judicialización en primera persona, me da a mí esa cierta sensibilidad de tratar estos temas con una mayor empatía con los judicializados. Por eso, Javier, te preguntaba, ¿cómo saliste vos de cuando vos terminaste de editar el libro? Y ya son 57, se nos va agotando, pero quiero que me digas vos tu reflexión sobre cuando terminaste de editar el libro, que dijiste, pucha, si me pasa a mí, porque nosotros acá tenemos una lotería que se llama Kini 6, y el eslogan del Kini 6 es, y si esta semana te toca a vos, por la suerte, la fortuna, pero también, y si esta semana te toca a vos de la falsa denuncia, porque esto es así, la falsa denuncia está a la vuelta de la esquina, y cualquiera que ahora está en este momento desarrollando una actividad, la pareja lo puede estar haciendo una denuncia en este mismo momento, en una comisaría, en una fiscalía, y te vas a enterar cuando sea que la justicia quiera que te enteres, pero no te vas a enterar en el momento. Entonces vas a tener una sorpresa como la que tuve yo, y ahí, Javier, un día te invito a leer mi capítulo del libro que yo cuento cuando me vinieron a notificar el día que me cambió el resto de los días. Así que quiero que nos cuentes un poquitito eso. 3 minutos nos quedan. 3 minutos. Mira, la verdad, claro, en la mayoría de los casos que me tocó, digamos, ver, sucede más o menos lo que tú dices. Muchas veces no se lo esperan, las señoras se despidieron o se separaron en buenos términos. En otros casos es más complicado, digamos. En la mayoría de los casos con abuso sexual hay una alta conflictividad. En otros casos menos, pero en general mucha conflictividad. A mí lo que me quedó más, yo te diría más angustia o más difícil sacar de lo que investigué, tiene que ver con las niñas y con los niños, ¿cachai? Con el daño a la identidad, porque esos niños, como Carolina lo sabe mejor que yo, cuando son obligados a mentir, tienen que hacer un duelo por su padre y aceptar que su padre es malo, ¿cierto? Sí, y tienen que matar lo contó tienen que recién asesinar Carolina. y lo que estábamos, y en el fondo la reflexión es que, aunque suene cliché, para mí finalmente, si nosotros estamos hablando que la infancia es lo único que tenemos para definir nuestra identidad futura, digamos, y el porvenir que tenemos, aunque suene cliché, bueno, entonces acá, con esto, estamos destruyendo nuestro porvenir, porque si estos niños quedan destruidos, quiere decir que no tenemos porvenir, o que tenemos seriamente cuestionado nuestro porvenir. Nosotros como adultos, o los otros como adultos, digamos, los personajes del libro que han vivido esto, Un minuto me dicen. son adultos Cerramos. por lo menos.
son adultos, por lo menos, en cambio los niños no tienen cómo defenderse. Y eso yo te diría que es lo más angustioso de esto. Javier, un gusto haberte conocido. Vamos a seguir seguramente tratando este tema. Caro, ¿qué más decirte? Que gracias. No, solo decir a todas las personas que vieron este programa que vayan el 10 de abril al lanzamiento de Falsas Denuncias a las 19 horas. ¿Dónde, Javier? Espacio Literario Ñuñoa, Plaza Ñuñoa, 19 horas, 10 de abril. Todo invitado, entrada liberada. Bueno, lo dijeron ustedes. Muchas gracias. Saludos, besos grandes desde Argentina hacia Chile. Gracias, Chao, Julián. chao.